¿Qué tal, jóvenes? Para fortalecer lo que vamos a ver en este video, les recomiendo revisar estas dos referencias bibliográficas. El concepto sistema como tal, entre una de sus tantas definiciones que existen, pues se suele definir como como un conjunto de elementos que interactúan, ¿no? En el contexto de ingeniería y meramente en ingeniería mecatrónica, estos elementos que interactúan, a manera de ponerlo como ejemplo, podría ser, por ejemplo, si fuera un sistema eléctrico, ¿qué pasaría? Estaría la resistencia, estaría el capacitor, estaría la bobina o inductor. Estos son elementos. ¿Están de acuerdo que si estos elementos interactúan de alguna forma en específico, pueden formar circuitos que en su momento vieron, valga la redundancia, en la materia de circuitos eléctricos, como circuito RC, RL, circuito RLC? O estarán de acuerdo que si estos elementos pueden interactuar de tal forma que pueden generar una máquina eléctrica, como lo que es un motor, ya sea de corriente directa o corriente alterna, ¿no? Entonces, jóvenes, en el contexto de ingeniería, y bueno, y ahorita precisando en ingeniería mecatrónica, podría ser una posible definición de sistema. Es un grupo de elementos que interactúan para que en función de una acción genere una reacción. Es decir, una acción sería una entrada y una reacción una salida. Repito, si estos elementos interactúan y generan en este caso un motor, estarán de acuerdo que entonces una posible entrada sería una señal de excitación, ¿no? Un voltaje de entrada, y una salida puede ser, por ejemplo, el movimiento del eje, ¿no? del motor. Ejemplos existen más. Por ejemplo, si fuera un sistema mecánico, hablamos que podemos tener una masa, un resorte y un amortiguador. Esos son elementos. ¿Están de acuerdo? Son elementos que si interactúan de alguna forma en específica pueden generar algún sistema mecánico. Tal vez el que ahorita tuviéramos de referencia más fácil es que estos tres elementos de un sistema mecánico sería el ejemplo del amortiguador, todo el sistema de suspensión de un automóvil, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a un sistema eléctrico o un sistema mecánico, en sí me estoy refiriendo a un sistema físico, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Eléctrico o mecánico? En función de qué va a estar el eléctrico y el mecánico, bueno, va a estar en función, pues, de los elementos que lo conforman. Por lo tanto, también el concepto de sistema como tal, jóvenes, sistema como tal no está solamente limitado a ingeniería mecatrónica o ingenierías, ¿no? O para resolver o para analizar fenómenos en ingeniería mecatrónica, sino que este concepto es amplio, ¿no? De tal manera que se puede encontrar en la economía o en biología, ¿no? Ahora, estos sistemas, en este caso, estos sistemas físicos, que normalmente se los van a encontrar en su vida laboral, en aplicaciones de ingeniería mecatrónica, en general los sistemas se suelen dividir en dos grandes grupos: sistemas dinámicos y sistemas estáticos, ¿no? En este caso, normalmente estos corresponden a los sistemas dinámicos. ¿Qué es los sistemas dinámicos? Que es lo que vamos a ver en clase. De hecho, es el nombre de la materia. Una definición, la definición de un sistema dinámico es la que se observa aquí, ¿no? Se llama dinámico si su salida en el presente depende de una entrada en el pasado. De lo contrario,
Si su salida en curso depende solamente de la entrada en curso, en este caso sería un sistema estático. Resulta que estos sistemas físicos, jóvenes, responden tal y como menciona aquí la definición. Si su salida en el presente depende de una entrada en el pasado. Entonces el curso que vamos a llevar está limitado a los sistemas dinámicos y cumplen con esta característica, y sistemas físicos que tienen un comportamiento sistemas físicos que a su vez son sistemas dinámicos, como son al menos estos dos que menciono aquí, cumplen con esta definición. Ahora, gráficamente, o la forma en cómo se suele representar un sistema es por medio de este diagrama bloques. Un cuadro. Todo lo que esté aquí adentro, jóvenes, en su momento representa el sistema. Una flecha hacia el bloque es una entrada, una flecha fuera del bloque es salida. Entonces, lo que va aquí adentro es lo que va a representar al sistema. Ahorita, en este caso en específico, está representado solamente por una variable lingüística, ¿no? En su momento, también lo que puede ir aquí adentro es una expresión con referencia a un modelo matemático, donde dicho modelo matemático va a representar a un sistema en particular. ¿Cuál es una de las características favorables de estudiar el comportamiento de los sistemas físicos a partir del estudio de estudiarlo como un sistema dinámico? Bueno, una estrategia o una característica, estrategia y característica, es que la estrategia es que se suele estudiar en función de la relación salida-entrada, ya que si sabemos la relación salida y entrada, de alguna forma podemos determinar qué hay aquí adentro. O en su momento, si contamos con lo que hay aquí adentro, que para los alcances de la materia, lo que va a haber aquí adentro normalmente siempre es un modelo matemático, podemos saber la salida en función de alguna entrada en particular. O por el contrario, si conozco qué hay aquí adentro y conozco su salida, en su momento yo puedo determinar qué entrada provocó dicha salida. Entonces, eso resulta en su momento favorable, reditúa en el análisis de los sistemas físicos, cómo se comportan, cómo responden. La estrategia es, repito, es analizar la relación salida-entrada, que en un futuro es a lo que le vamos a llamar y vamos a utilizar función de transferencia. A manera de ejemplificar la ventaja de analizar los sistemas físicos mediante esta relación salida y entrada que caracteriza a los sistemas dinámicos, aquí tenemos un ejemplo donde podemos visualizar lo anterior. Miren, aquí tenemos un sistema físico. Está formado por una resistencia, un capacitor y un voltaje de entrada. Y nos interesa saber cuál es el voltaje en el capacitor. Si todo este sistema físico, que en este caso es del tipo eléctrico, lo representábamos tal cual como un diagrama bloques, aquí está señalado la entrada. ¿Cuál es la entrada? Un voltaje. ¿Cuál es su salida? El voltaje del capacitor. Si bien aquí está la variable lingüística sistema RC, en su momento todo lo que hay aquí de alguna forma debe representar, todo esto representa a la funcionalidad de este circuito. Ahorita al menos está representado por simplemente esa variable lingüística. Esto que se indica aquí, jóvenes, es la forma en cómo responde. Es decir, para un voltaje de entrada B, ese sistema va a responder de esta forma. Es decir, esa curva representa el voltaje en el capacitor. Cuando aquí tenemos un voltaje,
El voltaje en el capacitor es esto que se observa aquí. Ahora, si bien ahorita son conceptos preliminares, para que esto se genere tal y cual, el tipo de voltaje que debe haber aquí en la entrada tendría que ser un voltaje de entrada tipo escalón. Asumamos ahorita que entonces el voltaje de entrada es escalón, entra este sistema RC y genera esto de aquí. Significa es un gráfico respuesta en el tiempo contra voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje en el capacitor. Y observemos, acá tenemos un sistema de calefacción. Tenemos un recipiente, tenemos un nivel de líquido. Dentro del líquido sumergimos un termómetro de mercurio donde la escala de la temperatura varía conforme varía el rango de indicación del termómetro. Dependiendo de la temperatura es el rango que indica. Y aquí tenemos un elemento calefactor. Asumamos que la entrada de calor es de tipo escalón. Y lo que nos interesa como salida de este sistema térmico, que en este caso este sistema térmico le están llamando aquí sistema de calefacción, lo que nos interesa es entonces la entrada es el calor, tipo escalón, y la salida es el registro de la temperatura en el termómetro. Por lo tanto, este sistema físico lo podemos representar por medio de este diagrama bloques, donde en su momento, si bien igual que el caso anterior, es una variable lingüística, solamente tiene la etiqueta de sistema de calefacción. Entonces, cuando a este sistema de calefacción, que es al que se refiere a ese sistema térmico, se le somete a una entrada tipo escalón, el registro en la temperatura en el termómetro, es decir, la salida, será de este tipo. ¿Qué observamos? Es un comportamiento exponencial y luego se estabiliza. Es tiempo con respecto a ¿qué? A temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura de registro en el termómetro. Ahora observemos las dos gráficas, tanto de un sistema físico eléctrico y de este sistema físico térmico o este sistema de calefacción. Observamos que ambos gráficos, jóvenes, es el mismo. Eso significa, ambos gráficos es el mismo, es decir, la salida, la forma de salida, o en este caso el gráfico de salida en ambos sistemas es igual. ¿Qué características son interesantes aquí? Que son sistemas físicos diferentes. Sin embargo, si son sistemas físicos diferentes, cuando a ambos sistemas, ojo, se someten a una entrada tipo escalón, cuando para este sistema es un voltaje escalón y para este sistema es una entrada de calor tipo escalón, cuando ambos sistemas se someten a un escalón, responden de la misma forma. Entonces resulta interesante, jóvenes, que puedan existir sistemas físicos diferentes que responden igual para la misma entrada. ¿Qué es lo que significa eso, jóvenes? Significa que la esencia de lo que hay aquí y acá es igual en ambos casos, a pesar que son sistemas físicos diferentes. Eso es una gran ventaja de estudiar los sistemas físicos bajo esta idea de analizar la relación salida y entrada en los sistemas dinámicos. Claro, para esto vamos a seguir revisando demás estrategias y herramientas durante el curso, ¿no? Entonces resulta interesante esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica que debían guardar estos dos sistemas para que se logre la misma salida? La razón es que entonces es que ambos sistemas tienen el mismo o los describe el mismo modelo matemático. La única diferencia es que esta curva representa voltaje y esta otra curva representa temperatura. En esencia, jóvenes, esta es la estrategia que vamos a estar revisando a lo largo del curso. Tenemos un sistema dinámico, en este caso es un sistema físico tipo RC,
y vamos a analizar su relación salida-entrada, es decir, para una entrada en específico, cómo responde. A lo largo del curso, vamos a observar que un sistema físico responde diferente, y de hecho sería de esperarse, para diferentes tipos de entrada. Al menos aquí solamente está representado un sistema. Ambos son sistemas dinámicos, pero este es un sistema físico tipo eléctrico y este es un sistema físico térmico. Para poder llegar a estas dos gráficas, deberíamos de derivar sus respectivos modelos matemáticos, que más adelante lo vamos a hacer. Al igual, si bien un sistema dinámico lo podemos representar por un solo bloque, como es en este caso un sistema de medición de temperatura. Recuerden, el nombre de sistema dinámico es en general para cualquier sistema físico. En su momento solamente haríamos la distinción entre si es un sistema físico, como mencioné hace un momento, ya sea eléctrico, térmico, mecánico, hidráulico, ¿no? Pero cuando hablemos de un sistema físico es porque en su momento hablamos de un sistema dinámico. Y por ahí ya habíamos revisado la definición o la característica de por qué o qué lo hace dinámico, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos un sistema, en este caso es un sistema de medición de temperatura. Todo ese sistema físico, pero para ponerle nombre ya de manera más precisa, ese sistema físico representa un sistema de medición de temperatura. Lo que aquí dice es que aquí a ese sistema de alguna forma le llega una temperatura como entrada, y lo que hace es que esa temperatura la despliega en algún tipo de lectura sobre una escala, ¿no? Imagínense a lo mejor unos dígitos o igual algún tipo de medidor de aguja. Entonces, a veces el analizar un sistema así en un solo bloque podría resultar un poco o algo complejo. Entonces, una estrategia es que este bloque lo podemos subdividir. Obviamente, ¿qué tanto lo vamos a subdividir? Pues va a estar en función, pues, de los elementos que interactúen, ¿no? En este caso, este sistema de medición de temperatura lo podemos subdividir en estos tres bloques. Al final, si analizamos este diagrama de bloques, su relación salida-entrada, al final debe ser igual a la relación salida-entrada de esta subdivisión. O sea, esto de aquí abajo es igual a lo de arriba. Solamente que aquí al primer bloque le están llamando termómetro resistivo, puente de Winston, y al último tenemos el medidor. Pero la salida es igual a esta salida, y obviamente con respecto a que esta entrada es igual a esta entrada, ¿no? Internamente también se cumple relaciones internas de relación salida-entrada, es decir, la salida de este primer bloque en su momento es la entrada de este segundo bloque, la salida de este segundo bloque en su momento es la entrada de este tercer bloque, y la salida de este tercer bloque es la salida del sistema, cuya salida para una entrada en particular debería ser lo mismo si lo analizamos como un solo bloque. En este caso, en esta situación, el sistema se separa en función de cómo haya sido diseñado el sistema principal, ¿no? En este caso sería una separación en diagramas, subsistemas conectados en serie, ¿no? Ok, jóvenes, sería todo por este video donde empezamos a analizar algunos conceptos preliminares. Este documento que se ve aquí en el video se les facilitará en la plataforma Moodle. Bueno, sería todo. Saludos.